Buenas noches, estimado Jonathan. Mucho gusto, buenas noches con todos. Muy buenas tardes, Stephanie. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en el programa. Queríamos tratar contigo un tema que habías, digamos, tratado o dado tu tiempo justamente en esta demanda de habeas corpus que presentaste ante la detención masiva de estudiantes de San Marcos, bueno, en la Universidad San Marcos. Ahí justamente mencionabas eh, sobre los derechos ciudadanos que están siendo afectados en una situación excepcional como es el estado de emergencia. ¿Puedes darnos detalles, bueno, tu disertación en aquella oportunidad? Sí, bueno, bueno, el caso en resumen, ¿no? Para más o menos que comprenda los oyentes, es sobre el caso San Marcos, ¿no? Donde se detuvo a más de 100 personas, dentro de ellos provincianos de Cusco, Arequipa, ¿no? Puno. Eh, ¿Por qué? Porque estaban de alguna forma siendo acogidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y allí fueron detenidos, ¿no? Sin que ellos hayan cometido algún hecho delictivo o de repente hayan estado haciendo algún grito o acto en contra del orden público, ¿no? Fueron detenidos. Entonces se interpuso habeas corpus en favor de la libertad personal y el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de habeas corpus porque efectivamente se determinó la vulneración de este derecho, así como el derecho a la protesta, entre otros derechos conexos, ¿no? Que comprende el derecho a la protesta, que es el derecho de asociación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunión, ¿no? Que son un conjunto que conforma este derecho a la protesta. Lo que quería hacer énfasis, estimado Jonathan, es sobre el estado de emergencia que tú me indicas, ¿no? El gobierno ha dispuesto un estado de emergencia. Justo he estado viendo acá, estaba leyendo el decreto supremo 124-2025, que es de fecha, acá me sale que es del día 21. 21 de octubre, 21, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, miren, si cualquier ciudadano entra a este decreto, ustedes van a encontrar tres palabras, que es lo que yo he criticado desde el caso de San Marcos, no porque existía este decreto, no porque esto ha sido reciente, sino porque todos los decretos supremos que están emitiendo los gobiernos tienen esta particularidad, esta característica en común. ¿Cuál es? Ustedes buscan con control F la palabra reservado y se van a dar cuenta que las razones por las que se declara en estado de emergencia es porque lo solicita la Comandancia General de la Policía, de acuerdo a informes, se señala así, ¿no? Informes de carácter reservado. Mm. Entonces, esta situación yo también critiqué porque en el tiempo de las protestas que hubieron en el año 2023, igualmente se emití, y también en 2022, fines, cuando murieron más de 50 ciudadanos en Puno, igualmente compartían esta misma característica que eran reservados. Ahora, la pregunta ¿es legal que estos documentos sean reservados? ¿Por qué son reservados? ¿Realmente guardan información de carácter muy importante? Porque se están suspendiendo derechos por documentos de carácter reservado, ¿no? Y entonces, para que se suspendan derechos, por ejemplo, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que se suspendan derechos o afecten derechos, tienen que estar con decisiones debidamente motivadas y fundamentadas, que sean proporcionales, razonables, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos controlar que realmente estas decisiones de declaración de emergencia son razonables, están debidamente fundamentadas, si se remiten a documentos reservados que la ciudadanía no puede hacer un control, no puede hacer una revisión? Y esto ya lo ha señalado la Corte. La Corte ha señalado que las autoridades estatales no pueden ampararse
en mecanismos como el secreto de Estado o confidencialidad de la información, o en razones de interés público cuando se trata o entra en relevancia la vulneración de derechos fundamentales. Y eso está en el caso Mirna Machan versus Guatemala. En ese caso está esta situación. Entonces, nosotros, bueno, en mi caso como abogada, soy de la postura de que no se pueden estar tomando decisiones a la ligera de suspender derechos basándose en contenido que no podemos como ciudadanía hacer un control, es reservado, no sabemos por qué razón se están suspendiendo derechos, qué motivo tan importante hay detrás para que se suspendan derechos. Ahora, lo que sucede es que, como la mayoría ya señala, es que lo que en realidad se buscaba era limitar el derecho a la protesta, ¿no? Porque se está declarando esta emergencia justo en momentos en donde los jóvenes, más quienes resaltan más son la generación Z, están alzando la voz a través de sus demandas sociales, ¿no? Tienen demandas sociales que están realizando. Esa es mi opinión, ¿no? Es más o menos lo que quería adelantar brevemente. Bien, quería consultarte en líneas generales, ¿no? ¿Qué cosa nos restringe este estado de emergencia, ¿no? En Bueno, general. normalmente en estado de emergencia con todo lo que se está ahora publicando, evidentemente va a afectar el derecho a la protesta, ¿no? En primer lugar. ¿Por qué? Porque las personas ya no van a poder salir por lo menos en ese lapso a ejercer, a alzar su voz, ¿no? Entonces está afectando de alguna forma también la libertad de tránsito, ¿no? Entonces, eso primordialmente es lo que yo resalto de este decreto supremo, ¿no? Ahora, lo que yo visualizo del decreto, no se está especificando qué derechos en concreto, ¿no? Solamente, bueno, se especifica el tema de la inviolabilidad del domicilio, libertad de reunión y de tránsito en el territorio, dice, ¿no? Inviolabilidad de domicilio, es decir, que en este caso la policía, si es que desea, puede ingresar a tu domicilio, ¿no? Por eso es que se suspende. Y esto siempre lo he criticado porque guardan el mismo formato que los demás decretos que se han emitido. Entonces, eso siempre se ha criticado, ¿no? Que se, que se suspenda este derecho a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión, de tránsito. Ahora, lo que también señala acá es que, por ejemplo, actividades, ¿no? Dice, de carácter masivo se debe solicitar el permiso. O sea, es decir, si la generación Z ahora quiere reunirse masivamente para hacer una actividad X, ¿no? Y relacionado a su derecho a la reunión, va a tener que solicitar permiso. O sea, esto es un tema ya burocrático que en primera vista quebranta el derecho a la protesta, en resumen, ¿no? Ahora, lo que también se visualiza de este decreto, ahora dice, las actividades, esto es lo más curioso, ¿no? Dice, las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo, ¿no? O sea, con esto, las protestas son actividades de carácter masivo. Entonces, en definitiva, este decreto está también direccionado, ¿no? Más que nada a los protestantes, sino a la delincuencia o a este grupo que ahorita aparentemente también están siendo, justamente las protestas se realizan contra estos grupos de, lamentablemente, delincuentes que están cometiendo esos delitos de extorsión y otros, ¿no? Entonces, principalmente esos son los derechos que se están ahorita suspendiendo, ¿no? Pero como verán, dentro del decreto no se menciona la palabra protesta, solo se menciona libertad de reunión, se menciona tránsito, que es la de caminar, se menciona inviolabilidad de domicilio, ¿no? Entonces, no se menciona la protesta, pero del derecho a la reunión y del derecho a la libertad de tránsito, de ahí se podría desprender, ¿no? Entonces, estos son los derechos que en específico se... Ahora, lo que dice acá también es acciones que para enfrentar los mercados ilegales
le agregan al decreto supremo, intervención de la policía, ¿no? También están regulando el comité de inteligencia y ahora el comité de fiscalización también, ¿no? Sí, he visto Entonces, que en resumen, es eso, ¿no? sí, he visto que en el decreto se crean una serie de comisiones, ¿no? Comités, Ujú, ¿no? Comité de coordinación, comité de perdón, comité de coordinación operativa unificado, comité de inteligencia, comité de fiscalización, comité de comunicación estratégica, etcétera, ¿no? Es normal que en los decretos de urgencia, en estos decretos de emergencia, ocurra eso, porque luego también no, menciona, no, no, y también menciona luego ya casi al final el financiamiento, ¿no? Entonces, también hay un financiamiento especial para este tipo de, en general, para la aplicación de este decreto, ¿no? Entonces, se va a crear ciertos organismos burocráticos y también se va a hacer un gasto, ¿no? Por eso, entonces, ese es un poco exacto. también, ¿no? Sí, Ujú, sí, quería, sí, sí, continúa. sí, gracias. Sí, bueno, en los otros decretos que también mi persona ha cuestionado, no se regulaban esta situación de creación de comités, ¿no? Es algo peculiar que se está viendo en este decreto en específico y que mm, para mí como abogada, mi opinión es que no es más que una demostración de más burocracia y más creación de comités que en realidad no contribuyen en la lucha contra la delincuencia y contra la inseguridad, ¿no? O sea, esto nomás es mayor burocracia, mayor trámite y mayor presupuesto para estas personas que van a conformar estos comités, que en definitiva, en la situación en la que vivimos, en donde estamos ahora perdiendo millones y millones por la corrupción que existe en el sector público, la corrupción sistémica, esto también es una cachetada a todo lo que se está queriendo hacer frente, ¿no? Lo que también visualizo es que lo único que van a hacer estos comités simplemente formalidad de apariencia, pero no realmente van a contribuir en lo que se está buscando, ¿no? Pero no, es la primera vez que yo leo esto en un decreto de emergencia. No, anteriormente no se ha visto algo parecido. Siempre se han restringido derechos, se han especificado los derechos como formato, pero no comités como tal, no. Lo cual imagino que busca supuestamente una correlación o una operatividad interinstitucional entre la policía y demás autoridades, ¿no? Como ahí señala la comandancia, el presidente del Consejo de Ministros, ahí algo había leído rápidamente. Entonces, busca una operatividad, pero dentro de un decreto de emergencia crearlo, un poco extraño, ¿no? De pronto se podía proponer muy aparte del decreto, ¿no? Pero que esté conformado con este decreto, más bien parecería como que una suerte de supraorganización con la finalidad de limitar el derecho a la protesta, inclusive a nivel institucional, ¿no? Porque va dentro de eso, ¿no? Es decir, se limita el derecho a la protesta y se crea comités justamente para limitar este derecho a la protesta. Yo lo entendería así. Entonces, esto sí es gravísimo, porque cuando muchos de los casos ahorita de violaciones de derechos humanos lleguen a juicio o lleguen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces de la Corte van a analizar este decreto y esta coincidencia de que justo los comités están conformados dentro de un decreto que busca limitar el derecho a la protesta. O sea, es prácticamente como si fuera una organización estatal de este gobierno de turno con la finalidad de limitar el derecho a la protesta. Y esa es una prueba bien grave, porque ya sucedió en el caso de Fujimori. Para, para sentenciar, uno de los argumentos que utilizaron la Corte Suprema fue el tema de que había una organización
desde el gobierno, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo, desde el Grupo Colina, de la policía, entre otros, que se reunían para poder realizar actos de violaciones de derechos humanos. Tiene un nombre, ahorita no lo recuerdo, pero se determinó ello, ¿no? Que era una violación de derechos humanos organizada a nivel estatal, habían puesto así. Entonces, con este decreto se estaría evidenciando algo similar. Entonces, ellos mismos estarían ahorita poniendo la soga al cuello, ¿no? ¿Cómo van a crear un comité para limitar el derecho a la protesta? Eso es en síntesis, ¿no? Claro, en todo caso estarían queriendo respaldarse en el estado de emergencia, ¿no? Entonces, hemos creado esto porque estábamos en estado de emergencia, ¿no? Entonces, de repente quieren una especie de respaldo legal para poder reprimir, ¿no? Exacto. Aparentemente, ¿no? Pero también juega en su contra, porque yo estoy muy segura que los casos que van a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como siempre ha sido antaño en el caso Fujimori, todos esos decretos que también han salido en esa época, las leyes de amnistía, entre otras cosas, fueron analizadas por la Corte. Y fue prueba, eso fue prueba, ¿no? En aquel tiempo, para la Corte, para también sustentar y motivar. Entonces, este tipo de decretos que han emitido ahora también va a ser prueba más adelante, de acá unos 10 a 15 años, ¿no? Porque no todo esto no va a quedar impune. Yo estoy segura de que así como el caso Fujimori, en 10 años o tal vez menos, que es lo que sería lo ideal, van a ser analizados todos estos documentos, ¿no? Mm, Sí, sí, eh, Jonathan, continúa. justamente comentabas que el decreto, bueno, el estado de emergencia, bueno, el decreto supremo se sustenta en informes de la policía y estos informes son de carácter reservado. Acá en el decreto estamos viendo que son 4 informes, ¿no? Entonces, 4 informes reservados y ese título de reservado es, bueno, no está disponible el acceso, ¿no? Esos son 3 niveles de información, ¿no? Una cosa es Exacto. información reservada, el otro confidencial y uno más, pero el reservado es uno de los cuales no se tiene acceso y lo que mencionabas en la entrevista anterior era que alegaban por razones de seguridad nacional, ¿no? Entonces, esto debería transparentarse por una parte y por otro también lo que menciona César, ¿no? La creación de estos comités, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de crear estos comités de inteligencia, de fiscalización, eh, de coordinación operativa, ¿no? Entonces, ¿y eso qué quiere decir? O sea, ¿se organizan para qué? Para responder ante la coyuntura, ¿no? Y estamos viviendo una coyuntura de movilizaciones, ¿no? Y es en esa coyuntura en la cual se declara estado de emergencia, ¿no? Y al menos ha causado cierto temor en la población, porque, bueno, ayer hubo una movilización para pedir justicia para el músico Mauricio Ruiz Trujo. Y ha habido una asistencia, pero la asistencia no ha sido multitudinaria como la semana anterior, como del 15. Entonces ahí se ve, ¿no? Ahí se ve que la declaratoria de estado de emergencia está teniendo un efecto, ¿no? Y en los hechos está restringiendo la libertad de las personas, de los ciudadanos, de poder movilizarse, ¿no? De poder ejercer sus derechos ciudadanos. Así es, Jonathan, totalmente. O sea, lamentablemente, con este estado de emergencia y la represión policial, han logrado el objetivo de por lo menos reducir, ¿no? El alcance masivo que estaban teniendo las protestas en estos tiempos. Entonces, ya no estamos en un estado democrático de derecho en donde se respeten los derechos fundamentales. Como dicen los constitucionalistas, el derecho a la protesta es un derecho que permite ejercer otros derechos. Entonces, como que
la base para poder nosotros hacer respetar nuestros otros derechos. Y si se limita este derecho a la protesta, entonces se nos está limitando a ejercer otros derechos adicionales que nos permiten a nosotros reclamar y hacer las demandas sociales, ¿no? De la inseguridad, entre otros temas. Entonces, se está cometiendo este fin y lamentablemente se están suspendiendo derechos con decretos que no están debidamente motivados, amparándose en documentos reservados, que nosotros no sabemos cuál es el contenido. Algo peculiar vi también con el decreto de emergencia en Puno, antes de que fallecieran los ciudadanos de Puno, estaba analizando también esos decretos, y decía de que se suspendía porque había un informe que daba de actos de terrorismo. Y yo entonces como mm, ciudadana, al leer eso, dije, este informe, ¿qué actos de terrorismo existe para que realmente haya una base sólida para declarar el estado de emergencia? Quería ver, pero obviamente no puedo porque ese informe donde supuestamente se han encontrado actos de terrorismo es reservado. ¿Y qué pasa si uno entra al informe y realmente no hay nada? Solo es, solo es una motivación aparente, contenido que realmente no son razones que realmente evidencien terrorismo, sino simplemente ciudadanos que están haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta. Y eso es lo que nos limita, ¿no? Estos de carácter reservado. O sea, estamos en tiempos en donde se limitan, se suspenden derechos fundamentales en base a documentos reservados. Esa es la conclusión a la que mi persona llega, ¿no? Se suspenden derechos con documentos reservados y nosotros como ciudadanía no podemos hacer control. Se debería exigir, sí, que se transparenten estos documentos, ¿no? ¿Y por qué señalo ello? Porque en la fiscalía, los fiscales son los que pueden exigir ello. Los fiscales son los que pueden exigir esa situación. En la, en la sentencia del Tribunal Constitucional, en el voto del magistrado Gutiérrez Tixe, él menciona que el estado de emergencia no suspende el estado constitucional de derecho, ¿no? ¿Qué implica ello? ¿Puedes darnos detalle? Sí, entonces, justo en la página 26, el mismo magistrado Gutiérrez Tixe señala, ¿no? Dice, en estas circunstancias se suspenden ciertos derechos, pero no se suspende el estado constitucional de derecho, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, esto vamos a señalarlo en el plano ideal jurídico, ¿no? Porque en la práctica lamentablemente a veces no sucede ello. En el plano ideal quiere decir que si bien es cierto hay decretos de emergencia que suspenden derechos, estos derechos tienen que ser suspendidos solo cuando realmente hay una razón objetiva y válida para suspenderlo. Por ejemplo, ¿no? Si dentro de este estado de emergencia aparece una persona que, digamos, ha asesinado a otro y ha huido y se ha metido en una casa, la policía en este estado de emergencia tiene el derecho a ingresar a esa casa y retirar a esta persona que ha asesinado, ¿no? Digamos, en un contexto X, ¿no? Entonces, como está suspendido el derecho, la policía puede entrar y violar este derecho. ¿Por qué? Porque hay una razón válida y objetiva para hacerlo, que es que esta persona ha huido después de haber cometido un homicidio o un asesinato, ¿no? Entonces, esto es dentro de un Estado constitucional de derecho, ¿no? Es decir, la policía puede intervenir siempre y cuando esté legitimada para hacerlo, o sea, cuando hayan razones que le permitan intervenir, no por cosas, es decir, lo que dice acá el Tribunal Constitucional con estos, bueno, en este caso el magistrado Gutiérrez Tixes, está bien, se te puede suspender tu derecho, pero no es que yo te suspenda porque el policía te puede suspender porque lo desea así sin ninguna razón, sino que O tiene que sea, tener una no va a entrar causa porque le legal. da la gana por ejemplo, a una casa, ¿no? Porque se le da la gana, ¿no? Tiene que haber Exacto, bueno, alguna causa, como menciona. exacto. O por ejemplo, el derecho, digamos, a la reunión, ¿no? O el derecho a la libertad de tránsito, ¿no? Puede ser suspendido, por ejemplo, en el sentido que en estado de emergencia, la policía, como lo hace día a día, puede intervenirte y pedirte tu documento nacional de identidad. Y de repente te puede
indagar sobre un delito que se haya cometido en esa zona y te puedes preguntar y tú estar ahí intervenido un lapso corto de tiempo. Entonces, de alguna forma ahí se te está impidiendo hacer uso de tu derecho y libertad de tránsito porque estás intervenido por un policía, pero es porque hay una razón legal que le ampara al policía. Esto es de que se ha cometido un delito por la zona y el policía está haciendo las indagaciones necesarias, ¿no? Como es identificar a las personas para de repente dar con el delincuente, ¿no? Entonces, solo así a eso se le llama un Estado constitucional de derechos, es decir, que se suspenden los derechos, pero el hecho de que se haya suspendido no quiere decir que el policía pueda actuar arbitrariamente y libremente a su antojo, ¿no? De acuerdo a sus funciones, sino que tiene que respetar el marco e intervenir y afectar un derecho siempre y cuando tenga una razón legal para hacerlo. Pero ese es en el mundo ideal, ese es el mundo ideal. Lamentablemente no estamos en el mundo ideal. O sea, es decir, si en estos contextos salen a protestar, la policía se va a amparar en el estado de emergencia para criminalizar la protesta, ¿no? O en todo caso para limitar la protesta. Ah, sí, lo detengo porque estaba suspendido su derecho a la reunión. O sea, en la práctica sucede eso, pero eso no es legal. Por eso es que al final estas detenciones, al ser ilegales y arbitrarias, terminan en investigación penal contra estos mismos policías por los delitos de abuso de autoridad, entre otros, ¿no? Entonces, como lo que ha pasado en el caso San Marcos, muchos de los efectivos policiales que han ingresado a la San Marcos a detener a las personas, a las más de 100 personas que detuvieron, dijeron, nosotros hemos entrado porque estábamos en estado de emergencia y había un decreto supremo y por eso entramos y se justifican, ¿no? Piensan de que el hecho de que haya un decreto supremo que se amparan legalmente en eso para intervenir, romper la puerta 3 y detener, pero eso no es así. En un estado constitucional de derecho, ellos no pueden entrar No tienen porque carta sí, blanca. tiene que haber una razón. Exacto, no tienen una carta blanca para ingresar. En este caso, en el caso de San Marcos, ellos no tenían derecho a romper la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque no se, en un Estado constitucional de derecho, ellos no pueden hacer uso o abuso de la fuerza de forma desproporcional, ¿no? Pero como señalo, eso es en el mundo ideal. O sea, en el mundo ideal y en el mundo teórico, los magistrados señalan que si bien es cierto, se suspenden los derechos, pero estamos en un Estado constitucional de derecho. Sí, Stephanie, ¿pudiste volver? Estábamos comparando los decretos de estado de emergencia tanto de Boluarte como el de Yeri. Sí, gracias, Jonathan. Y las disculpas del caso, hubo un tema de mi red. Yo me encuentro acá en la ciudad de Lima y justo también lamentablemente me he resfriado, pero ya solucioné el problema también de la red. Sí, Ya, sí, y nos cuando estábamos, hicieron la comparación, imagino que tampoco sí, encontraron los comités. de los decretos y bueno, pues, la conformación de estos comités se dan recién en esta declaratoria de emergencia. Ujú, ujú. Y ahora, por ejemplo, en el artículo 5.1 empiezan a explicar cada comité, ¿no? Cómo se elige el secretario. Sin embargo, no se explica la finalidad de cada comité. Pues lo que Eso. estoy, por ejemplo, visualizando, advirtiendo Justo de eso, que... eso te iba a comentar, que no se explica la finalidad, solamente se pone el título, ¿no? Exacto. Entonces uno Entonces, dice, ¿para qué coordinación. sirve cada comité, no? O sea, basta que pongan el título inteligencia, entonces van a hacer inteligencia, fiscalización. ¿Qué van a fiscalizar? Inteligencia, bueno, ¿qué actividades de inteligencia respecto a qué van a Y proceder, saben ¿no? Entonces, qué es lo más lamentable que ahora también estoy advirtiendo, es el tema de que, por ejemplo, en el artículo 5 dice, se conforman los comités de coordinación con los titulares de cada entidad cuya participación es indelegable dentro de las 24 horas de entrada en vigencia del presente decreto supremo. La información y acuerdos adoptados en dichos comités son confidenciales bajo responsabilidad. O sea, es decir, que tenemos a comités que se están creando para limitar el derecho a la protesta y encima que se van a organizar y que cualquier acuerdo que tomen encima son confidenciales. Entonces, ya no hay
ningún control ciudadano de parte de nosotros, ni de abogados, ni de ciudadanos, ni de nadie. No podemos hacer control qué está pasando con este comité y y si realmente estos acuerdos están limitando el derecho a la protesta o no, ¿no? Claro, y lo peor es que se menciona pues que todos estos operativos de control en general son aprobados por este comité bajo el informe de un comité, pero este comité no tiene pues la reserva de sus propios informes. Entonces ellos deciden a quién le abren la puerta, a la casa de quién se pueden meter, etcétera, sin ninguna, como mencionas, ¿no? Sin ningún control por parte de nosotros, ¿no? Y también me parece que esta creación de comités le resta pues poder a la fiscalía y le aumenta un poco más de poder al ejecutivo, ya que ahí está la policía, el comando conjunto, etcétera, ¿no? Entonces, la fiscalía simplemente tendría un miembro en estos comités, ¿no? Sobre todo en el comité de coordinación operativa, ¿no? Entonces, es preocupante eso. Sí, así es. Y se advierte, o sea, se advierte el hecho de que todo sea reservado, confidencial, son decisiones de un gobierno que no se pueden controlar de afuera, ¿no? De parte de la ciudadanía. Lo que podría hacerse aquí es una demanda, ¿no? O primero una solicitud de transparencia, de acceso a la información y después una demanda hasta qué punto puede ser reservada una decisión a través de un decreto supremo que suspende derechos fundamentales, ¿no? Exacto. Sí, precisamente eso, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión decimos, bueno, la conclusión sería pues que este decreto de emergencia, este decreto de estado de emergencia, eh, aparte de suspender los derechos constitucionales, y con la creación de estos comités, vulnera incluso los derechos de transparencia, ¿no? Eh, bueno, Exacto. es eso, ¿no? Bien, Para un control ciudadano. sí, sí. Bueno, te agradecemos. Jonathan, no sé si tendrás alguna inquietud o bueno, ya podríamos concluir con la entrevista. Solo agradecer a Stephanie por darnos, darnos bueno, detalles, ¿no? Acerca, bueno, sus observaciones, ¿no? Sobre todo de este decreto supremo que, bueno, declara un nuevo estado de emergencia, ¿no? De 30 días. Lo más probable es que se extienda porque, bueno, pues no se Eso. puede contener el desborde de la criminalidad con esta declaratoria, ¿no? Cuando hay leyes procriminales que han propiciado este desborde, ¿no? Esperemos más adelante podamos conversar sobre estos temas, ¿no? Eh, sobre las leyes procriminales, ¿no? Muchas gracias, Stephanie, ¿no? Esperemos conversar más adelante y nuevamente muchas gracias por tu tiempo, cuídate. Ya, cuídate. Eh, Gracias por el aporte. Gracias. Gracias, Jonathan. Gracias a ustedes de verdad por la invitación. Más o menos aprovecho para darles mis críticas, ¿no? Al decreto supremo y también cómo la Corte Interamericana, pues, está en contra de la confidencialidad o documentos de carácter reservado que realmente son documentos que influyen y que de alguna forma pueden afectar derechos fundamentales, ¿no? Entonces, por eso es que la Corte siempre es en sus pronunciamientos, siempre alerta de que no debe existir carácter reservado o confidencialidad cuando se trata de un quebrantamiento de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, por eso la importancia de criticar estas decisiones. Entonces, si bien es cierto, a simple vista se suspende, sabemos por qué se suspende, pero si analizamos un poquito más y vamos a la raíz, ¿por qué suspenden? ¿En base a qué oficios se remiten, ¿no? Que son, como ustedes han visto, tres o cuatro informes de carácter reservado. ¿Qué contendrán estos informes? No lo sabemos, ¿no? Pero de allí radica todo. O sea, todo parte de la comandancia que emite un informe reservado y ese informe es base para que el gobierno declare en estado de emergencia. Entonces, eso todavía es materia de análisis.
y sería bueno que los fiscales o la ciudadanía pueda hacer un control, ¿no? Exigir estos documentos, ¿no? De muchos decretos, que igual van a llegar a la corte, o sea, de todas maneras, a menos que de pronto después no, esos documentos desaparezcan, por ejemplo, no, no lo sabemos. Pero la realidad es esa, ¿no? Entonces, igual les agradezco a ustedes la invitación, ha sido para mí un gusto compartir. De pronto, igual estoy predispuesta para que me inviten a otra próxima conversatoria, de repente otro tema, y voy comentando también mis observaciones, ¿no? Gracias, gracias chicos por la invitación. Gracias, gracias a ti por los aportes. Gracias.